Ya bueno, entonces comenzamos a grabar. Vamos a comenzar resolviendo el ejercicio 21 de la guía, que es un ejercicio de equivalente de Thevenin. Está bastante sencillo, es bastante corto, ¿ya? Pero es para que apliquen nodos. Y para que apliquen una definición de, por así decirlo, cortocircuitos que no habíamos aplicado antes, ¿ya? O una interpretación de cortocircuitos que no habíamos aplicado antes, ¿ya? Entonces, pues, vamos a comenzar primero, pues, verificando qué nos solicitan en este ejercicio. En este ejercicio, para comenzar, nos solicitan que utilicemos el equivalente de Thevenin para encontrar la corriente I sub 1 que se presenta en el circuito. ¿Cuál es esa corriente? Bueno, esa corriente es la corriente a través de este ramal, ¿no? A través de esta impedancia, la impedancia resistiva inductiva de aquí, del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, al pedirnos que encontremos el equivalente de Thevenin, de ese circuito, perdón, apenas encontremos a partir del equivalente de Thevenin esta corriente, tendríamos que hacer dicho equivalente antes de la carga, ¿no? En los terminales de la carga. ¿Cuál va a ser mi carga? Bueno, yo quiero encontrar la corriente a través de esta impedancia, entonces esta impedancia es mi carga. Entonces todo lo demás hacia afuera de esta carguita es el circuito, ¿ya? Entonces todo este circuito hacia la derecha es lo que tengo que reducir y encontrarle el equivalente de Thevenin. Bueno, dicho eso, identificada la carga, identificado el circuito a reducir, lo que tengo que proceder a hacer es pues simplemente aplicar, encontrar el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin, ¿no? Para encontrar su equivalente. Entonces, para encontrar el equivalente, yo no voy a considerar primero a la carga. Entonces, voy a suponer que la carga fue desconectada, ¿ya? Y que en su lugar tengo un circuito abierto. Supongo un circuito abierto, carga desconectada, y por lo tanto, solo me queda el resto del circuito, ¿no? Tengo una fuente alterna que ya me la dan en forma rectangular, ¿verdad? Que es 12J, que también ustedes saben que cuando solo tiene parte imaginaria positiva, la podemos escribir como esa parte imaginaria como la magnitud a 90 grados, ¿no? Es lo mismo. Pero dejémoslo en 12J, ¿sí? Ojo, noten que aquí ya la transformación fasorial está hecha con valores RMS, ¿no? Bueno, en serie con una impedancia inductiva 2J, ¿no? Ahora, aquí tenemos un resistor de 2 ohmios, una fuente de voltaje alterno de 4 voltios de RMS. ¿Por qué sé que es alterno? Porque está en RMS, ¿ya? Sería 4 a 0 grados, ¿ya? Solo tiene parte real. Una fuente de voltaje también alterno de ya me lo dan como menos 4J. Ustedes saben que lo podría poner como 4 a menos 90 grados, ¿no? Porque solo tiene parte imaginaria y es negativa, ¿ya? Y aquí sería 1J. Ya tengo el circuito dibujado. Nótese que dejé como terminales abiertos los terminales de carga, ¿no? Eso es lo que voy a reducir. Entonces, para poder resolver este circuito, lo que voy a hacer es esto. Bueno, primero noto que tengo muchas fuentes de voltaje, por así decirlo, ¿no? Si yo quisiese aplicar el método de nodos, por ahí tendría que analizar uno que otro supernodo. ¿Por qué razón? Bueno, si yo aplico el método de nodos en este circuito así tal cual como ya está, tendría que analizar el supernodo entre el nodo de aquí, el nodo superior, vamos a llamarlo B sub C, y el nodo de aquí, el nodo en medio. ¿Ya? Para evitar tener que hacer esto, voy a aplicar transformación de fuentes solo en esta fuente de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar transformación de fuente. Bueno, obviamente será la fuente en serie con la impedancia inductiva, ¿no? En serie con la impedancia inductiva. Ya, listo. Entonces, la fuente que estaba en serie con la impedancia inductiva era una fuente de voltaje, ¿no?
Ahora me va a quedar una fuente de corriente en paralelo con esa impedancia inductiva, ¿no? Una fuente de corriente en paralelo con esa impedancia inductiva. Perdón, la flecha de la fuente es hacia abajo, ¿no? Siempre apuntando hacia el más de la fuente de voltaje, ¿no? Entonces sería en paralelo con la impedancia inductiva que antes estaba en serie, que es 2J, ¿ya? ¿Y cuánto va a valer la corriente de la fuente? Bueno, ¿cuánto valía el voltaje de la fuente de voltaje? 12. ¿Cuál era la impedancia que estaba en serie? 2J. Entonces vamos a dividir esos dos valores. 12J dividido para 2J. J y J se simplifican. Y esto me va a quedar 12 dividido para 2, 6. Entonces esto me queda 6 a 0 grados. ¿Ya? Porque solo tiene parte real o simplemente 6. Y listo. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, se preguntarán por qué no le he puesto nombre a este nodo. Bueno, porque no hace falta. En realidad, si yo defino mi nodo de tierra como el nodo de aquí abajo, ¿sí? Yo defino el nodo de tierra como el nodo de aquí abajo, ¿qué va a suceder automáticamente con este nodo? Va a ser numéricamente igual, ¿perdón? Ya se sabría cuánto vale directamente porque está conectado a tierra. Exacto. Como el nodo inferior de la fuente de voltaje es tierra, esto vale 0 voltios, automáticamente tenemos cuánto vale el nodo superior, 4. 4 a 0 grados, el mismo valor de la fuente. ¿Sí? Y eso es porque el positivo de la fuente está conectado en este terminal. Si aquí estuviese en negativo, simplemente aquí sería menos 4. Bueno, entonces ahora tenemos, bueno, prácticamente tendríamos 3 noditos, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí también podemos aplicar transformación de fuentes. Aunque en realidad no hace falta, pero vamos a aplicar transformación de fuentes aquí también, ¿no? ¿Qué me quedaría? En lugar de una fuente de voltaje, me quedaría una fuente de corriente con la flecha apuntando hacia arriba, ¿no? Hacia el más de la fuente de voltaje. Y en lugar de una impedancia en serie, me quedaría una impedancia en paralelo. Entonces, listo. 1J, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la fuente de voltaje? Bueno, sería, la fuente de corriente, perdón, sería este voltaje dividido para la impedancia que estaba en serie. Sería esto dividido para un J. Se va J, se va la J y me queda menos 4, ¿no? O sea, aquí me quedaría menos 4. Y listo. Ahora, ¿cuántos nodos tengo? Tengo solo 3, ¿verdad? Considerando el de tierra. El nodo superior, este de aquí. Bueno, este nodo de aquí. El nodo inferior, el otro nodo superior, lado derecho, el de acá, que es todo esto, ¿no? Y el nodo inferior, que es la tierra, que es este de aquí, ¿no? Todo el nodo inferior. Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje entre este par de terminales, ¿ya? Este voltaje, qué sé yo, voltaje de Thevenin, ¿ya? Porque es el voltaje de circuito abierto, ¿a qué sería igual? A la tensión en el nodo superior. Entonces, el voltaje de Thevenin, pasó voltaje de Thevenin, sería igual a la tensión en el nodo superior, que es V sub C, menos la tensión en el nodo inferior, que es 0 voltios, ¿no? Este es el nodo inferior. Entonces, simplemente sería numéricamente igual a la tensión V sub C, que es la única que tengo que determinar. Entonces, listo. Ahora, como ya conocemos, para aplicar el análisis nodal, lo que yo tengo que hacer es pues hacer la ecuación de nodos para cada uno de los nodos desconocidos. ¿Cuántos nodos desconocidos tengo? Solo uno. Solo tengo que hacer una ecuación. ¿Ya? Entonces, para la ecuación del nodo desconocido, B sub C sería B sub C multiplicado por la suma de los 1 sobre de las impedancias tocando el nodo. ¿Cuáles son esas impedancias? La de este resistor y la de este inductor. Entonces sería 1 medio sobre 2J. Ahora, ¿tengo alguna tensión compartida con este nodo que no sea 0 voltios? Sí. Perdón, sí, hay una tensión compartida, sí. En este caso, la tensión de 4 a 0 grados está compartiendo a este resistor, a esta impedancia resistiva, con el nodo B sub C, que es el que estoy analizando. Entonces tengo que restarle esa tensión, menos 4 a 0 grados, multiplicado por 1 sobre la impedancia compartida. ¿Tengo alguna otra impedancia compartida con otra tensión que no sea el 0 voltios? No. Entonces igual a la suma de las fuentes de corriente siendo inyectadas al nodo,
no hay ninguna fuente de corriente que esté inyectando corriente al nodo, menos las corrientes de las fuentes de corriente siendo extraídas del nodo. ¿Cuáles están siendo extraídas? La de aquí abajo, ¿no? La de 6. Sería menos 6. Entonces, finalmente, esto me quedaría despejando, porque ya no tengo más ecuaciones nodales. Solo tengo que hacer una porque solo tengo un nodo desconocido. Entonces, de aquí me quedaría que la tensión, que el B sub C multiplicado por 1/2 es 0.5. Esto de aquí me va a dar menos 0.5 J. Recordemos, cuando es positivo lo que está abajo, con la J, me va a salir negativo, ¿no? Menos 0.5 J. Si yo despejo esto acá, me quedaría menos 6 más, porque lo paso con signo positivo, 4 o 4 a 0 grados, que es lo mismo, multiplicado por 1/2. Ya que eso es 2. Entonces, B sub C no sería nada más que menos 6 más 2, ¿verdad? 4 por 1/2 es 2, partido 0,5 menos 0,5 J. Esto pues sería menos 4 partido 0,5 menos 0,5 J. ¿Ya? Y esto me va a dar, me da un segundo para sacarlo. Esto me va a dar 4 raíz de 2. 4 por raíz de 2 a un ángulo de menos 135 grados. ¿Sí? Y ya. Básicamente es eso. Entonces ya tengo la tensión B sub C. Esto es voltios RMS. Tengo la tensión B sub C, que ya hemos determinado que era equivalente a la tensión de Thevenin, ¿no? Por este análisis. Entonces ya tengo la tensión de Thevenin o el voltaje de Thevenin. Listo. Ahora, ¿qué me piden determinar a mí? Me piden determinar la corriente de Norton. ¿Ya? Para ello me voy a fijar en una cosa muy importante. Vámonos a este circuito que está aquí. ¿Ya? Si yo quisiese determinar la corriente de Norton, ¿qué característica tiene que tener el circuito en los terminales de la carga para yo poder determinarlo? La característica que tiene que tener el circuito es que yo tengo que cortocircuitar, es decir, poner un cable en los terminales de la carga. ¿Ya? Vamos a copiar el circuito rápidamente. Entonces, yo ya no quiero encontrar el voltaje de Thevenin, pero me fijo muy bien en la polaridad con la que yo lo definí. Listo. Entonces, borro esto de aquí, dejo la polaridad y coloco el cortocircuito. ¿Ya? Automáticamente, al colocar el cortocircuito, ya estoy midiendo la corriente de Norton, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido tal de que vaya del más al menos de esa polaridad del voltaje de Thevenin. O sea, así tengo que medir la corriente de Norton. Ya, y aquí sucede algo muy curioso. A ver, ¿qué pasa cuando yo conecto el cable entre estos dos terminales? Lo que estoy produciendo es que exista equipotencialidad, ¿ya? Es decir, que dos nodos tengan el mismo potencial. ¿Cuáles son esos dos nodos? Bueno, ¿cuáles eran los nodos que estaban entre este circuito abierto? El nodo BC y el nodo de tierra. Al yo conectar un cable, un conductor perfecto, por así decirlo, estoy obligando a que exista el mismo potencial eléctrico entre los dos. Ya, de los dos, perdón. Cada uno tenga el mismo potencial eléctrico. ¿Y cuál va a ser ese potencial eléctrico? El 0 voltios, porque la Tierra es la que manda aquí. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 0. Al conectarlos, automáticamente se hacen todos, ambos del mismo nodo. ¿Ya? Prácticamente. Entonces, al hacerse 0, ¿qué va a suceder? Que prácticamente estoy poniendo en cortocircuito a la fuente de corriente, a este inductor y al conjunto de este resistor con esta fuente, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a notar una cosa muy importante. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder, déjenme dibujar este 6 amperios acá. Los 6 amperios son de esta fuente, ¿no? Ya, ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa
si yo quisiese analizar cuál va a ser la corriente de Norton aquí. Ya, lo que sucede es que estos elementos de aquí están redundantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero analizar el efecto sobre una carga. ¿Ya? ¿Y recuerdan cómo analizábamos cuando aplicábamos condiciones redundantes? Bueno, si yo decía, bueno, si este elemento está en paralelo con una fuente de voltaje, está redundante porque no me va a afectar en nada la carga. No me va a aportar en nada la carga. ¿Ya? Básicamente es por eso. ¿Sí? Yo quiero encontrar la corriente en esta carguita, en este cortocircuito, y tengo que estos elementos están en paralelo con una fuente de voltaje. Entonces, por lo tanto, los puedo omitir. ¿Sí? Y voy a decir que los únicos que le van a aportar corriente son aquellos elementos que están en paralelo con el cortocircuito. ¿Ya? Básicamente, al estar en paralelo, la fuente de corriente con el cortocircuito, ella le va a entregar toda su corriente a este cortocircuito. Entonces, toda la corriente que sale de la fuente se va para el corto. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la corriente de Norton es la suma entre la corriente de la fuente, que es de 6 amperios, ¿ya? O si lo quieren ver desde otro punto de vista, podríamos analizarlo así, en este nodito que está aquí. ¿Ya? Si lo quieren analizar en este nodito, de otra forma, podríamos hacer esto. A ver. Podríamos dibujar ese nodito y decir, bueno, la corriente de Norton está entrando por aquí y por aquí está entrando la corriente de los 6 amperios. ¿Sí? Y por aquí mismo tiene que estar entrando otra corriente. ¿Ya? ¿Cuál es esa otra corriente? Bueno, la otra corriente sería la corriente que le va a proporcionar el conjunto entre el resistor y la fuente. ¿Ya? Este elemento y el inductor no va a proporcionar nada. ¿Por qué? Porque al estar en paralelo con el cortocircuito es como si no estuviese conectado en realidad, porque a él no le va a pasar ninguna corriente y no se va a definir ningún voltaje a través de él. ¿Sí? Yo bien lo podría desconectar. Y es más, bien podría desconectar también todo este lado redundante. Pero bueno, ahora, ¿cómo voy a hallar esta corriente que está aquí? Bueno, la puedo determinar con el simple hecho de decir, bueno, yo sé que si yo armo una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita, ya la voy a dibujar de este lado, la mallita, ¿ya? Si yo armo una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita, ¿cómo me quedaría? Me quedaría este resistor de 2 ohmios, esta fuente de voltaje de 4 voltios, 4 voltios a 0 grados, ¿ya? Y el cortocircuito. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa con el resistor y la fuente de voltaje? Se encuentran en paralelo, ¿no? Al momento de colocar el cortocircuito. Por lo tanto, yo podría determinar cuál es la corriente que pasa a través de este resistor. ¿Ya? Vamos a llamarla I2. ¿Ya? Por el simple hecho de estar en paralelo, la corriente lo polariza así. Por el simple hecho de estar en paralelo, yo puedo decir que el voltaje de la fuente es igual a esa corriente I2 que yo acabo de definir, multiplicada por la impedancia resistiva. Por lo tanto, I2 no es más que 4 a 0 grados. ¿Sí? Perdón, I2 es 4 a 0 grados partido 2. Por lo tanto, esto es 2 a 0 grados. Amperios. ¿Sí? Bueno, prácticamente es eso. Ahora, yo tengo la corriente que fluye a través de este resistor, esta corriente de aquí. Pero recordemos que toda corriente tiene un camino de ida y un camino de retorno. Es decir, que la misma corriente que pasa por aquí se regresa por aquí abajo. Entonces, por aquí está pasando esa corriente de 2 a 0 grados. Por aquí, por este cable de aquí abajo, retorno. Entonces, automáticamente ya tenemos esta corriente que está aquí. ¿Sí? Son la misma corriente, pero como están en sentido opuesto, ¿qué hago? Le pongo un signo negativo. Sería menos 2 a 0 grados. O podría ser también igual a 2 a 180 grados. Da igual, ¿no? O simplemente menos 2. ¿Sí? Podría poner simplemente menos 2. Entonces, al hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, lo que yo tengo es que la sumatoria de las corrientes que entran, que es la corriente de Norton, más la corriente de los 6 amperios, menos la corriente de 2 amperios, es igual a 0. De aquí que la corriente de Norton sea igual a menos 4 amperios. Amperios RMS. ¿Sí?
Ahora, la corriente de Norton también la podría escribir como 4 a más o menos 180 grados. No importa si es con más o con menos. ¿Sí? Amperes RMS. ¿Ya? La razón por la que yo puedo hacer esto es porque, bueno, si yo quisiese reducir todo el circuito para que me quede una sola fuente de voltaje o de corriente real en paralelo con este cortocircuito, básicamente estos elementos de aquí no intervendrían en esa transformación de fuentes. ¿Por qué? Porque están en paralelo con una fuente de voltaje, ¿no? El equivalente de todos estos elementos es una fuente de voltaje que es esta de aquí. No sé si esa parte quedó clara. Bueno, quiero creer que sí. Y pues básicamente así encontramos la corriente de Norton. Ahora, si yo quiero la impedancia de Thevenin, la puedo determinar con la relación entre el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. El voltaje de Thevenin es 4 raíz de 2 a menos 135 grados. Y la corriente de Norton es 4 a más o menos 180 grados. ¿Sí? No importa el signo que usen realmente, igual les va a quedar lo mismo. Vamos a ponerle menos 180 para que quede algo interesante, ¿no? Para que quede la misma respuesta que está ahí. Pero da igual si suman o restan 180 grados, siempre les va a quedar lo mismo. ¿Sí? Entonces, se va a simplificar el 4 con el 4 que está aquí y les va a quedar raíz de 2 a un ángulo de 45 grados en este caso. ¿Sí? Si le ponen menos 180 grados. Si lo hubiesen colocado 180 positivo, les quedaría, a ver, 180, les quedaría 315, ¿ya? Que el complemento, pues, es 45. Y listo. Básicamente es eso. Esta es la impedancia de Thevenin. Y una vez que ustedes ya tienen la impedancia de Thevenin, ya tienen el equivalente, ¿no? El equivalente, que es Z de Thevenin, igual a raíz de 2 a 45 grados. Y aquí sucede algo muy interesante, ¿ya? Bueno, aquí sería en serie con la fuente de voltaje de Thevenin, que sería 4 raíz de 2 a 135 grados. ¿Ya? 135 grados, voltios RMS. ¿Sí? Entonces ya reemplazamos el circuito por su equivalente y en los terminales de aquí conectamos ahora sí la carga. La carga que es igual a 1 más J1, ¿verdad? Porque era un resistor y un inductor. Aquí está, por si acaso. Eran un resistor y un inductor de 1 ohmio y la reactancia inductiva igual a 1 ohmio, ¿no? Listo. Ahora, lo que nosotros queremos encontrar es la corriente en esta mallita, porque es la corriente a través de la carga, en el sentido que me la definieron, y es la única corriente en esta mallita, ¿no? Y eso lo puedo encontrar con Ley de Ohm. Pero antes de encontrar eso, voy a anotar una cosa. ¿A qué es igual este número complejo en forma magnitud-ángulo? Si yo lo sacase en forma magnitud-ángulo, me quedaría raíz de 2 a un ángulo de 45 grados. ¿Correcto? Ya. Ahora, lo que sucede es que, bueno, vamos a decir que esta corriente polariza estos elementos con más aquí y menos acá, ¿no? Más por donde ella entra y menos por donde ella sale. ¿Sí? Para que el voltaje me quede con la expresión positiva, nada más. Entonces, si yo hago ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita, me quedaría 4 raíz de 2 a un ángulo de menos 135 grados es igual a el voltaje de este elemento, que es la corriente I1, multiplicada por su impedancia, que es raíz de 2 a 45 grados. Y si notamos, ahora tengo que sumar el voltaje de esta carguita, que si se dan cuenta es igual a la impedancia de Thevenin. Es la misma impedancia, ¿no? Numéricamente es la misma. Y 1 multiplicado por esa impedancia, ¿no? Raíz de 2 a 45 grados. ¿Ya? Si yo sacase el factor común, vamos a sacarlo. $135 es igual a I1 multiplicado por, saco factor común, me queda 2 a 45, perdón, raíz de 2 a 45 grados, primero, más raíz de 2 a 45 grados. ¿Sí? Si se dan cuenta, estoy sumando 2 veces el mismo número complejo. Cuando eso sucede, yo sí puedo sumar
sí puedo sumar directamente las magnitudes y el ángulo queda igualito. ¿A qué me refiero con eso? Que esto me quedaría 2 raíz de 2, perdón, multiplicado por 2 raíz de 2, sumadas las magnitudes, al mismo ángulo, 45 grados. ¿Sí? Pueden comprobarlo. Sumen este número complejo más este y les va a quedar esto de aquí. ¿Sí? Súmenlo de forma rectangular si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces esto me quedaría 4 raíz de 2 a un ángulo de menos 135 grados. ¿Ya? Y aquí pues simplemente paso a dividir este número complejo que está aquí. ¿Ya? Eso es a lo que quería llegar, que como son el mismo número complejo, lo único que se va a ver afectado es la magnitud. Por lo tanto, puedo sumar yo las magnitudes, así tal cual. Y el ángulo queda igualito. No sé si eso no les quedó claro. Alguien me avisa si no quedó claro esa parte de ahí. Bueno, quedaría 2 raíz de 2 a un ángulo de 45 grados, pasándolo a dividir, ¿no? Y esto sería el valor de I1. División de fasores, se dividen las magnitudes. Esto me queda 2, magnitud. Y los ángulos se restan. Menos 135 menos el ángulo de abajo, que es menos 45. Me queda menos 180 grados. ¿Sí? Y esto es igual a I1. ¿Ya? Recordemos que tener un valor a menos 180 grados es lo mismo que tenerlo a más 180 grados. Da igual, el signo ahí. Cuando es 180, da igual. Bueno, prácticamente es eso de ahí. Así encontramos el valor de I1 en el ejercicio número 21. Bueno, el ejercicio número 12, por si acaso, ese lo voy a revisar porque me parece haber visto que algo se cambió ahí. Me parece. Lo voy a revisar y si hay algún cambio les aviso, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio que más me preguntaron también, el ejercicio el 1, porque tenían problemas, y esto toman mucho en las lecciones, tuvieron cierto inconveniente para encontrar la expresión para los voltajes de las fuentes controladas. ¿Ya? Si hay alguna duda respecto a este ejercicio, me avisan, si no pasamos al siguiente. No. Bueno. Vamos con el ejercicio número 1 de guía. Mira, este ejercicio no era muy complicado, ¿no? Solo era básicamente aplicar método de mallas. Lo que sucede en este ejercicio era que, bueno, lo único que parece que resultó un poquito complicado era encontrar, por ejemplo, la expresión del voltaje entre el punto A y el punto B, ¿no? Que era el VAB que te pedían aquí, VAB, del que depende esta fuente, ¿ya? La confusión pudo haber sucedido debido a que entre estos dos terminales, ¿qué está conectado? Una fuente de corriente, ¿ya? Y ustedes pudieron haber dicho, bueno, es el voltaje de la fuente, pero como vimos anteriormente, encontrar el voltaje de una fuente de corriente es un poquito complicado, ¿no? Ya es más fácil conocer su corriente que conocer su voltaje. Entonces, ¿qué pudieron haber hecho en este caso? Bueno, recuerden que no siempre es necesario irse por este camino. Ustedes pudieron haber tomado otro camino siempre y cuando partan del punto A y lleguen al punto B. ¿Cuál era ese camino? Podría ser este de aquí, que es el más corto. ¿Ya? Y sumar los voltajes de todos estos elementos y la suma de esos voltajes era el voltaje VAB. También pudieron haber tomado, qué sé yo, este camino de acá. Era un poquito más largo, pero igual partían del punto A y llegaban al punto B sin toparse en ningún momento con ninguna fuente de corriente. Otro camino que pudieron haber tomado es este camino de acá. Así. Había tres caminos distintos para hallarlo. Obviamente pudieron haber tomado otros caminos, pero en los otros caminos ya ahí sí se encontraban con otras fuentes de corriente y era otro problema. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que podríamos hacer ahí para encontrar una expresión para el voltaje VAB era esto. Tomar el primer camino, no el más sencillito. Y vamos a tomar este que está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar esa mallita auxiliar, por así decirlo. ¿Ya?
Vamos a dibujar esa mallita auxiliar. Entonces, la mallita va a estar entre los terminales A y terminales B, ¿ya? ¿Qué elementos se encuentran en el camino que acabo de trazar? Bueno, el primer elemento que me topo es este capacitor de 500 microfaradios, ¿sí? El segundo elemento que me topo es el resistor de 2 ohmios. Y el tercer elemento que me topo es el inductor de 2 miliamperes, ¿no? Antes de resolver, noto una cosa. ¿Qué cosa es? Está el circuito en el dominio del tiempo, ¿no? Tengo que llevar este circuito al dominio de la frecuencia, ¿no? Pero igual ya saqué la mallita. Esta es la mallita que me va a servir, ¿ya? Para encontrar la expresión del voltaje B a B, que es el voltaje que está aquí, ¿ya? Con el positivo aquí arriba y el negativo aquí abajo. Ahora, ¿qué sentido de ley de voltaje de Kirchhoff voy a tomar para esta mallita? La voy a tomar, qué sé yo, la voy a tomar así, ¿ya? Así. Este es el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff. Listo. Ahora, antes de hacer eso, tengo que definir una cosa. ¿Cuáles son las corrientes de malla que se desplazan a través de cada uno de los elementos que dibujé en la mallita auxiliar? A través del capacitor se está desplazando la corriente de malla I1 en este sentido, ¿verdad? Y la corriente de malla I2 en este sentido, ¿no? Entonces lo voy a dibujar. La corriente de malla I1 que va a sale del nodo A y la corriente de malla I2 que va en sentido opuesto, ¿no? Vamos a dibujarla con otro color, ¿ya? Tengo que dibujar las corrientes de malla en cada uno de los elementos, ¿no? En la mallita auxiliar. En el siguiente elemento, el resistor de 2 ohmios, ¿qué corrientes de malla se desplazan a través de él? Vamos a dibujarlas. Se desplazan la corriente de malla I1 en este sentido y la corriente de malla I3 en este sentido opuesto, ¿no? Entonces las voy a dibujar aquí. La corriente de malla I1 es como que viene del nodo A, entonces estaría bajando, ¿no? Aquí. Y la corriente de malla I3 es como que si fuese hacia el nodo A, ¿no? Entonces estaría subiendo. Vamos a dibujarla con otro color para que sea más distinguible, ¿no? I3. Listo. Para la corriente de malla, las corrientes de malla del inductor, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo mismo. Analizar. Tenemos la corriente de malla I1 desplazándose en este sentido a través del inductor, ¿verdad? Como que apuntando hacia el nodo B. Y la corriente de malla I4 desplazándose en sentido opuesto, así. ¿No? Entonces, I1 estaría apuntando hacia el nodo B. Y la corriente de malla I4 estaría apuntando hacia el nodo, hacia afuera del nodo B, ¿no? Ya tengo todas las corrientes de malla en los circuitos. ¿Qué me falta analizar? Me faltan la reactancia capacitiva, el menos JXC, y el JXL del inductor, ¿ya? Porque aún no los tengo. Vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Pues para ello, vamos a llevar todo el circuito al dominio de la frecuencia, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, tenemos varios resistores y varios inductores. Vamos a llevar de una vez todo el circuito al dominio de la frecuencia. Si no les molesta, voy a escribir aquí mismo para no tener que estar redibujando el circuito, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos a continuar. Para ello, vamos a identificar primero qué fuentes tenemos. Tenemos dos fuentes, una de corriente, independientes. Una fuente de corriente y una fuente de voltaje, ¿no? Independientes. Ambas fuentes están trabajando a una frecuencia angular de ¿cuánto? A una frecuencia angular de 1000 radianes por segundo, ¿verdad? Eso es lo que está multiplicando a la t, ¿ya? Ambas son cosenos y están trabajando a 1000 radianes por segundo. Entonces, desde ahí yo veo que no hay que aplicar ninguna superposición ni nada extraño, porque están trabajando a la misma frecuencia angular, ¿ya? Entonces, 1000 radianes por segundo. Entonces, ahora vamos a realizar la transformación fosorial. Primero para las fuentes, que es lo más facilito, ¿no? Entonces, la transformación fosorial de la fuente de corriente sería, bueno, sabemos que su corriente, vamos a llamarla I de t, tiene la forma en el dominio del tiempo 30 raíz de 2 por coseno de 1000t, ¿ya?
Entonces, en el dominio de la frecuencia, sería un fasor corriente I, que tiene la forma, tomo la amplitud de la onda y la pongo como magnitud de mi fasor, ¿ya? Si lo quiero en valores pico, a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Lo que está sumando el omega t. No, como no hay nada sumando, pongo 0 grados. Esto en unidades de amperios, ¿no? Porque estoy usando valores pico. Ya tengo la transformación de la fuente de corriente. Para la fuente de voltaje, bueno, su señal de voltaje en el dominio del tiempo es 200 por raíz de 2 por coseno de 1000t. Entonces, en el dominio de la frecuencia, su señal de voltaje, fasor voltaje, sería la amplitud de la onda es la magnitud de mi fasor. 200 raíz de 2. Y el ángulo sería lo que está sumando el omega t. 0 grados, ¿no? Unidades, voltios. ¿Sí? Aquí también las unidades son voltios, por si acaso. Aquí las unidades son amperios también. ¿Sí? Y ya tengo la transformación fasorial de mis fuentes de voltaje y corriente independientes, ¿no? Ahora tengo que analizar la expresión de cada una de mis reactancias. ¿Por qué? Porque tengo 3 capacitores y tengo 3 inductores. ¿Ya? Entonces tengo que encontrar cuánto valen sus reactancias capacitivas y cuánto valen sus reactancias inductivas. ¿Ya? Bueno, para la primera reactancia inductiva, vamos a ponerlo por aquí. Para el X1, ¿ya? Vamos a poner la frecuencia angular. Sabemos que para cualquier inductor, para cualquier XL, su reactancia inductiva sería omega por la inductancia, ¿no? Entonces, para el primer inductor, vamos a tomar como el primer inductor al inductor de 2 milihenrios que está aquí, ¿ya? Su reactancia inductiva sería los 1000 radianes por segundo multiplicado por su inductancia, que es 2 milihenrios, ¿verdad? O 2 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 y el 1000 se cancelan y me queda 2. 2 ohmios. Para el segundo inductor, ¿ya? El inductor de 6 milihenrios, X2, sería su frecuencia angular, que es 1000 radianes por segundo, todos trabajan a la misma frecuencia angular, multiplicada por su inductancia, perdón, que es 6 milihenrios o 6 por 10 a la menos 3. Y esto me va a quedar 6 ohmios. Y listo. Ahora, para el tercer inductor notamos una cosa muy importante. ¿Qué pasa? Que la inductancia de este inductor es la misma que tiene el inductor número 1. Por lo tanto, su reactancia va a ser igual. X3 tiene que ser igual a X1 y eso es igual a 2. ¿Sí? Porque si yo reemplazase aquí la frecuencia angular y la inductancia, que es la misma, me va a quedar el mismo resultado, ¿no? Entonces ya tengo transformados los inductores al dominio de la frecuencia. Ahora tengo que sacar las reactancias capacitivas. Recordemos que toda reactancia capacitiva se determina con la expresión 1 sobre omega por la capacitancia, ¿no? Entonces, ahora tenemos que identificar cuántos capacitores tenemos en el circuito. Tenemos 3 capacitores, ¿ya? Tenemos 3 capacitores. Para ello, lo que vamos a hacer es, bueno, como tenemos 3 capacitores, vamos a tomar cada una de esas capacitancias y a cada una le vamos a sacar su reactancia capacitiva, ¿ya? Entonces, la primera capacitancia que vamos a tomar va a ser la de 125 microfaradios, ¿ya? Entonces, el XC1 sería 1 sobre omega, que vale 1000, por su capacitancia, que es 125 microfaradios. Y esto me va a dar, me da un segundo por sacarlo, 1 sobre 10 al cubo por 125 por 10 a la menos 6. Esto me va a dar 8. 8. Listo. Para la siguiente reactancia capacitiva, sería 1 sobre la misma frecuencia angular, que no ha cambiado, multiplicado por la nueva capacitancia. ¿Cuál es la nueva capacitancia? La del capacitor de 500 microfaradios. ¿Sí?
Ese es mi capacitor número 2. 500 microfarads. ¿Sí? Ya, esto me va a dar 2. Y para la reactancia capacitiva número 3, ¿qué va a suceder? Si notamos, el tercer capacitor tiene la misma capacitancia que tiene el primero. Por lo tanto, su reactancia capacitiva tiene que ser la misma, al no cambiar la frecuencia angular, ¿no? Es igual a X1 y tiene que ser igual a 8. Y listo, ya tengo el circuito en el dominio de la frecuencia. Simplemente me falta reemplazar y ya está. Vamos a reemplazar en el circuito. Creo que sí me va a tocar dibujarlo. O déjenme ver si puedo sacarle una captura mejor, o una captura un poquito mejor. Creo que ahí estaría un poquito mejor. A ver. Sí, ahí está mejor. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Ya. Entonces, este es el circuito ahora. Voy a borrarle las reactancias y voy a escribir aquí voy a borrarle los valores de capacitancia y todo eso, inductancia y los valores de las fuentes para poner las reactancias, ¿no? Un segundo para borrar todo eso. Para no tener que redibujarlo, ¿no? Porque sería perder tiempo. Sería borrar este valor de la fuente. Borrar este valor del capacitor, perdón. Este valor del capacitor. Borrar este valor del inductor. ¿Listo? Este valor del inductor. Este valor del inductor. Y listo. Ahora sí, nomás tengo que reemplazar sus reactancias, ¿no? Listo. Vamos a ponerlo con rojo, ¿ya? La fuente de corriente es 30 raíz de 2 a 0 grados. Esto es, sería 30 raíz de 2 a 0 grados amperios, ¿no? La fuente de voltaje es 200 raíz de 2 a 0 grados. O sea que sería 200 raíz de 2 a 0 grados, ¿no? La reactancia inductiva sería menos J, su reactancia inductiva, que era 8, ¿no? Sí. 8. Sí, 8. Acá, como era la misma capacitancia, tiene el mismo menos J, 8. Y acá creo que era J4, menos J4, perdón. Menos J, porque es capacitiva. 4, si no me equivoco. 2, perdón, menos J2. Menos J2. ¿Sí? O sea que sería menos J2. Para los inductores, tendría que poner J, XJ, ¿ya? Su reactancia inductiva. El X1 era 2 ohmios, ¿no? El X2 era 6 ohmios y el X3 también era 2 ohmios, ¿ya? Y ya tengo el circuito en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Listo. Ahora sí ya puedo reemplazar este menos 2J aquí, ¿no? En esta reactancia de la mallita auxiliar que he sacado. O sea, aquí ya tengo menos 2J. ¿Sí? Menos 2J. Y aquí tengo J2. ¿Sí? Ahora sí ya puedo hacer mi ley de voltaje de Kirchhoff. Por fin. ¿Ya? Para encontrar cuánto vale ese voltaje VAB expresado en función de mis corrientes de malla. ¿Cómo expreso ese voltaje VAB en función de mis corrientes de malla? Pongan mucha atención aquí. Bueno, yo definí un sentido para mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? En este mismo sentido, voy a polarizar a todos mis elementos pasivos, ¿ya? En el mismo sentido en que se mueve mi ley de voltaje de Kirchhoff. Si mi ley de voltaje de Kirchhoff se mueve así, entonces voy a polarizar con más aquí y con menos acá a este elemento.
Lo mismo por el de acá. Mi ley de voltaje de Kirchhoff se mueve así, subiendo a través de este elemento. Entonces voy a polarizar con más aquí y con menos acá. Y se mueve así a través de este elemento. Entonces voy a polarizar con más aquí y con menos acá. ¿Sí? Para ya tener las polaridades de los voltajes. Listo. Entonces, ahora sí, al hacer la ley de voltajes de Kirchhoff, en esta mallita, me quedaría el voltaje de este elemento como el voltaje de una carga, ¿verdad? Porque va de más a menos, más el voltaje de este elemento, vamos a ponerle BJ2, ¿ya? Como una carga, porque me muevo de más a menos en el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff, más el voltaje del resistor, me muevo de más a menos, también es positivo del lado de las cargas, más el voltaje del menos J2, ¿no? Y esto es igual a 0 porque no tengo ninguna fuente de voltaje aquí, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale ese BJ2? Fácil. Vale su impedancia, que es 2J o J2, multiplicado por la corriente total a través de ese J2. ¿Cuál es esa corriente total? La resta entre las corrientes de malla. La corriente de malla que va de más a menos, que es I4, aquí lo pueden ver, va de izquierda a derecha, de más a menos, menos la corriente de malla que va de derecha a izquierda, que es I1. Y aquí yo determino ya el BJ2. Listo. Para la corriente de malla, perdón, para el voltaje B2 ahora, sería su tensión, perdón, su impedancia resistiva multiplicada por su corriente total. ¿Cuál es su corriente total? La resta entre las corrientes de malla, la corriente que va en sentido de más a menos, que es I3, menos la corriente que va en sentido opuesto, que es I1. Ahora, para la última corriente, que es B de menos 2J o menos J2, sería esa impedancia, menos 2J, multiplicada por su corriente total. ¿Cuál es su corriente total? La que va de más a menos, que es I2, en esa polaridad que yo le definí, menos la que va de menos a más, que es I1, que es la otra. Una vez que yo tengo ya todos estos valores aquí, los puedo reemplazar acá arriba, ¿ya? Pero antes de reemplazarlo voy a hacer una cosa. De aquí voy a despejar B a B. Quiere decir que todo esto que está sumando lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces B a B, finalmente me quedaría menos B2J menos B2 menos B de menos 2J, ¿no? Todos estos voltajes pero negativos. Entonces al reemplazar me quedaría menos, sería 2J multiplicado por I4 menos I1, ¿no? Que es este voltaje B2J, ¿no? Para el voltaje B2 tendríamos que poner menos 2 por I3 menos I1. ¿Ya? Y para el voltaje de menos 2J tenemos que poner, bueno, menos, y ya ponemos su voltaje, ¿no? Menos 2J por I2 menos I1. Y ya tengo la expresión de B a B en función de mis corrientes de malla. Obviamente aquí puedo hacer una última cosa. ¿Qué cosa es? Bueno, lo que puedo hacer es aplicar propiedad distributiva. ¿Ya? Primero voy a realizar las multiplicaciones de aquí adentro, ¿no? Este menos 2J pasa a multiplicar a ambos elementos. Y me quedaría 2J multiplicado por I1, ¿verdad? Porque el menos se cancela aquí. Menos 2J multiplicado por I4. Ahora sí ya apliqué propiedad distributiva. Más 2 por I1, aplicando propiedad distributiva acá. Menos 2 por menos 1, bueno, menos I1, 2 I1, ¿no? Menos 2 por I3, propiedad distributiva. Y al aplicar propiedad distributiva acá, sin considerar este signo menos, me quedaría pues más menos 2J por I1 menos menos 2J por I2. ¿Sí? Y al agrupar términos semejantes, es decir, los que están multiplicados por I1,
estos dos de aquí, ya me quedaría que BAB no es nada más que I1 multiplicado por 2J más 2 menos 2J. ¿Sí? Este y este. Agrupé términos semejantes. Menos 2J multiplicado por I2 más, menos 2 por I3. Solo estoy reordenando los términos, ¿no? Menos 2J por I4. Y listo. Ya tengo una expresión para B a B. ¿Sí? Esta es la expresión de B a B que necesitaba y que era un poquito complicada de determinar. ¿Ya? Que al final no resulta tan complicada de determinar como tal, pero pues sí es como que un poquito confuso, ¿no? Porque pues primero hay que sacar todas las reactancias, llevar el circuito al dominio de la frecuencia y luego buscar un camino por el cual solo encontremos impedancias y fuentes de voltaje, ¿no? Para que sea fácil encontrar las expresiones de voltaje, ¿ya? En ese camino sacamos una mallita auxiliar. Bueno, yo utilizo a veces esta mallita auxiliar para poder ver un poquito mejor los voltajes, ¿ya? Aquí puedo poner, qué sé yo, que es una mallita auxiliar. Aunque no hace falta, pero bueno, ¿ya? Para identificar cuáles son los voltajes. No hace falta en realidad que pongan esto, porque pues al ver que ya están aquí dibujadas las corrientes de malla que pasan a través de ellas y las expresiones, ya se sabe que utilizaron eso, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces pongo las expresiones, sumo los voltajes, sumo las expresiones de voltaje en función de mis corrientes de malla y listo, ¿no? Si se dan cuenta, la expresión de B a B me quedó en función de ¿qué? De puras corrientes de malla, ¿no? Entonces, si yo quisiese, incluso si yo quisiese poner esto un poquito más, me pusiste un poquito más riguroso para simplificar esto un poquito más, ¿qué pasa? Este 2J y este menos 2J se cancelan. Entonces esto me va a quedar 2 veces I1, ¿no? Este menos por este menos se hace más 2J por I2, menos 2 veces I3, menos 2J por I4. Y ya tengo la expresión del voltaje B a B, un poquito más simplificada. Está más sencillita ahí, ¿no? Bueno, sencillita entre comillas porque hay que reemplazarlo nosotros en un método de mallas, que todavía ni hemos hecho. Solo encontramos la expresión del voltaje B a B. Déjenme ver si no me solicitan otra más. Y aquí tenemos otra, por ejemplo. Necesitamos ahora la tensión del voltaje B a C para esta fuente. Vamos a buscar cuánto vale ese voltaje B a C. Si nos damos cuenta, ese voltaje B a C es el voltaje entre los puntos A y C, obviamente, ¿no? Me dan un segundo, por favor. Bueno. Bueno, es la tensión entre los puntos A y C, ¿correcto? Lo que sucede es que, lo que sucede es que prácticamente entre los puntos A y C sucede lo mismo. Hay varios caminos que yo puedo tomar para llegar del punto A, que está aquí, al punto C, ¿ya? Esto ya es cuestión de qué camino quieran tomar ustedes. ¿Cuál es el más sencillo? ¿Cuál es el más corto? Yo, por mi lado, tomaría este punto de aquí, este trayecto de aquí, que es el más cortito que pueden encontrar. Ya van a ver por qué. Porque si yo tomase este camino que está aquí, no podría porque hay una fuente de corriente. De ahí es complicado encontrar el voltaje de una fuente de corriente. Si yo tomase este camino de acá, sería larguísimo, ¿no? Porque hay hartísimos elementos en medio. ¿Ya? Sería complicado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tomar el camino siempre el más corto, ¿no? Siempre tómense su tiempo, analicen el ejercicio y busquen el camino más corto, ¿ya? Recuerden, ustedes pueden armar cualquier trayecto siempre y cuando se vayan a través de cables y a través de elementos pasivos y activos, ¿no? Que son fuentes e impedancias. Entonces, traten de tomar el camino más corto posible. Tómense el tiempo que necesiten para analizarlo, porque pues recuerden que llegar a estas expresiones, si les llegasen a tomar un ejercicio así de extenso, llegar a estas expresiones vale bastantes puntos, ¿sí? Y bueno, ¿ya? Entonces, de hecho, el propio hecho de ya tener esta expresión del voltaje B a B me va a servir para simplificar el cálculo acá arriba, ¿ya? El del B a C. Vamos a poner este B a B aquí arriba, ¿no? Para tenerlo ya en cuenta cuando vayamos a hacer las expresiones de la mallita. Entonces, ahora,
vamos a sacar cuánto vale BAC. ¿Ya? Vamos a fijarnos aquí, en este circuito que está aquí, y ya está en el dominio de la frecuencia. De hecho, déjeme borrarle el dependiente del tiempo, porque ya se supone que es un fasor. Bueno, entonces, ya elegí qué trayecto voy a utilizar. Voy a utilizar este trayecto. ¿Sí? Entonces, voy a extraer ese ramal que voy a utilizar, o ese trayecto. Ya lo voy a extraer y voy a dibujarlo aquí como mi mallita auxiliar. Aquí tengo mi resistor de impedancia igual a 2 ohmios. Y aquí tengo mi fuente de voltaje. VAB. ¿Ya? No importa si es una fuente controlada mientras sea fuente de voltaje. Y aquí tengo el nodito C. ¿Ya? Nodo A y nodo C. Yo quiero el voltaje VAC. Entonces sería la tensión positiva en A y la negativa en C. ¿Ya? Y ahí lo mismo. Ahora, voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, qué sé yo, en este sentido, ¿ya? Aquí voy a hacer mi ley de voltajes de Kirchhoff. Ya. Ahora, lo que va a pasar es esto de aquí. Tengo que colocar las corrientes de malla pasando a través de los elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos pasivos aquí en esta mallita auxiliar? La única es la resistencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la única corriente de malla pasando a través de ella? La I2, que sale del nodo A. Así. Y ya no me complico la vida. ¿Verdad? Esta es la malla más sencillita que hay, porque no tengo que analizar prácticamente nada. Solo tengo que analizar a un elemento pasivo. Ya, por eso les digo que se tomen el tiempo que sea necesario para poder encontrar las expresiones. ¿Ya? Siempre hay un método mucho más sencillo. De hecho, en los exámenes siempre hay una forma sencilla de hacer las cosas. ¿Ya? Pero por lo general a veces nosotros utilizamos la forma más complicada porque es la que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de analizarlo un poquito, ¿no? A fondo. Bueno, entonces, dicho eso, vamos ahora a analizar. Recordemos qué hacíamos aquí. Bueno, decíamos la ley de voltaje de Kirchhoff polariza este elemento con más por donde ella entra y menos por donde ella sale. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje de ese resistor, ¿a qué sería igual? A la impedancia de ese resistor multiplicado por su corriente total, que sería, bueno, como I2 es la única corriente a través de ese resistor, I2 es su corriente total. Pero ¿cómo se está desplazando I2 a través de ese resistor? De menos a más, no de más a menos. Por lo tanto, aquí aparece negativo. Y ya. Ahora sí ya podría ser mi ley de voltaje de Kirchhoff y me quedaría que el voltaje de la fuente, VAB, en el lado de las fuentes, es igual a la suma de los voltajes de las cargas, que sería VAC, que es lo que yo quiero, más el voltaje V2. ¿Sí? De aquí voy a despejar cuánto vale VAC. De aquí voy a despejar VAC. VAC, que es el voltaje que yo quiero, sería igual a VAB menos ese voltaje V2. ¿Ya? Y ahora sí voy a reemplazar ese voltaje V2. VAC es igual a VAB menos ese voltaje V2, que es 2 por menos I2. ¿Sí? Menos por menos hace más. Me quedaría que VAC es igual a el voltaje VAB más 2 veces I2. Ahora, lo que les decía que VAB me va a resolver bastantes cosas, es que aquí directamente yo reemplazo cuánto vale VAB. Esto de aquí. 2 y 1 más 2J y 2. Creo que aquí era menos 2 y 3. Y aquí era menos 2J y 4. Déjenme confirmar. Sí, ya. Ahora aprendí. Ya, y esto más el voltaje que estaba aquí, ¿no? 2 y 2. Saco factor común y lo que me va a quedar directamente es que VAC va a ser igual a 2 y 1, me queda igualito. Factor común con I2 me quedaría más I2 por 2 más 2i
o 2J, perdón, menos 2 y 3, menos 2J y 4. Y ya tengo la expresión para BAC. ¿Ya? Eso era lo más complicado de hacer en este ejercicio. Sí era un poquito extenso, pero pues no tanto. ¿Alguna duda? Sí. Hubiera interferido en algo si yo en la resistencia hubiera puesto el signo menos a la derecha y el más a la izquierda. No, si considerabas esa nueva polaridad dentro de la ley de voltaje de Kirchhoff. Por ejemplo, aquí así, ¿ya? Aquí ese voltaje ya te quedaba, si tú hubieses utilizado esta polaridad, aquí te quedaba ya positivo, ¿no? Y hubieses colocado este voltaje V2 en el lado de las fuentes, ¿no? Porque tienes la polaridad como la de la fuente. Te hubiese quedado acá directamente. Y ya te quedaba igualito que aquí. Te quedaba esta expresión de aquí. No sé si me voy a tener. Sí, ahora sí está claro, gracias. Ya. Ya, creo que ahí no cambia nada más. Listo. Entonces, listo. Ya tenemos el voltaje VAB y el voltaje VAC. ¿Sí? Vamos a mover esto un poquito para poder hacer el método de mallas aquí en este lado y que no interfiera, ¿no? Este análisis previo lo vamos a poner acá. ¿Ya? Listo, ¿ya? Entonces, este fue el análisis para encontrar los voltajes de los que dependen las fuentes controladas, ¿sí? Esto, de hecho, esto siempre es lo más complicado de encontrar, ¿ya? Cuando te piden, por ejemplo, el voltaje, una fuente controlada que depende de un voltaje. Casi siempre es lo más complicado de encontrar. Y luego, también es complicado cuando esa fuente controlada depende de una corriente y estamos aplicando un método de nodos, ¿ya? Eso lo vamos a ver también, pero no sé si en esta clase, porque no tengo ejercicios de eso. Creo que tal vez tengo uno por ahí, pero tendría que buscarlo, ¿ya? Y también es muy interesante porque esto les pueden tomar en la lección, ¿ya? Que si es la lección en PDF, posiblemente les pueda tocar un ejercicio así. Si la lección es en aula virtual, que no he revisado, puede que no, ¿ya? Pero igual, pues aquí están repasando los conceptos necesarios, ¿no? Ya con esto iría muy bien para la lección. Bueno, entonces, ahora sí, ya no tenemos que preocuparnos por nada más. Ya directamente ya podemos aplicar el método de mallas tal y como lo conocemos, ¿ya? ¿Qué notamos en primer lugar? Que para la corriente de malla I1 yo ya tengo automáticamente su valor. ¿Por qué? Porque ella es la única corriente de malla que se desplaza a través de este ramal y coincidentemente en este ramal que se encuentra una fuente de corriente. Entonces, como I1 es la única corriente de malla que se desplaza en este ramal, perdón, disculpen, aquí, ahora sí. I1 es la única corriente de malla que se desplaza en este ramal y I1 es automáticamente la corriente total a través de este ramal. ¿Ya? La corriente total que pasa a través de este ramal, si ustedes la midieran con un amperímetro, les daría igual a I1. Es la I1. ¿Ya? Porque es la única corriente de malla que se desplaza ahí. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos cuál es el valor de esa corriente total. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el valor de la fuente. Todo lo que se encuentre en este ramal, en serie con ella, va a tener la misma corriente, la corriente de la fuente. ¿Ya? Por lo tanto, automáticamente conocemos el valor de I1. Directamente podríamos decir que I1 es igual a 30 raíz de 2 a 0 grados. ¿Ya? Amperios. Creo que las respuestas aquí están en forma, en RMS, por si acaso. Las respuestas aquí están en RMS. ¿Sí? Si esto lo tengo en unidades de amperios, pero si yo lo quisiese llevar a RMS, ¿qué hago? Divido la amplitud o la magnitud, la divido para raíz de 2, ¿verdad? Me quedaría 30 raíz de 2 partido raíz de 2 a el ángulo queda igualito, ya no serían amperios, sino que serían amperes RMS, cuadráticos medios. ¿Ya? Se simplifica la raíz con la raíz y me queda 30 a
0 grados, amperes RMS. ¿Ya? Tal vez ahí había una duda, porque me parece que yo no había comprobado este ejercicio. De hecho, ni lo había resuelto, entonces por eso, pues, había la duda de si era en RMS o en valores pico lo que te pedí. ¿Ya? Ha sido en RMS. Bueno, entonces ya tenemos despejada esa duda. Vamos a sacar los valores tanto en RMS como en valores pico para no complicarnos, ¿ya? ¿Qué les puedo decir? En la mayoría de casos, cuando ya ven el ejercicio en el dominio de la frecuencia, ya se consideran que los valores que les dan aquí son valores pico. Pero pues como nosotros lo transformamos del dominio del tiempo, al de la frecuencia en este caso, estamos utilizando los valores pico nosotros. ¿Sí? No sé si ahí se confundieron un poquito, pero bueno. Vamos ahora sí a analizar las mallitas. ¿Ya? ¿Qué notamos en primer lugar? ¿Qué mallitas están formando una supermalla? Aquellas mallitas que se encuentran entre una fuente de corriente, ¿no? Por ejemplo, la mallita I3 y la mallita I4 están formando una supermalla porque las dos pasan a través de esta fuente de corriente, ¿sí? I3 está pasando así a través de esta fuente de corriente e I4 está pasando así a través de esta fuente de corriente, ¿no? Es un ramal compartido. Ahora, las mallitas I2 y la mallita I3 están formando otra supermalla porque están pasando a través de esta fuente de corriente, que es un ramal compartido. I2 así e I3 así. Si se dan cuenta, en las dos ecuaciones intervienen ¿qué? I3, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en presencia de una supermalla doble. ¿Cómo hacemos la supermalla doble? No se asusten. Esto es, de hecho, más sencillo que analizarlo como supermallas individuales. ¿Por qué razón? Ya van a ver. Primero vamos a tomar cualquiera de las dos fuentes, la que ustedes quieran. Ya, uy, me faltó sacar el valor de IX. ¿Dónde está IX? Ya, IX es la corriente a través de este ramal. ¿Ya? ¿Qué corrientes se desplazan a través de ese ramal? Se desplazan I1 en este sentido, el mismo sentido de IX, e I4 en sentido opuesto, ¿no? Por lo tanto, al IX es la corriente total, sería la corriente de malla que va en el mismo sentido, I1, menos la corriente de malla que va en sentido opuesto, I4. Listo. ¿Ya? Tengo la expresión de la corriente IX. Disculpen, no había visto que esa fuente de corriente dependía de otra expresión. ¿Sí? No había visto, por eso no la habíamos determinado. ¿Ya? Vamos a poner esta expresión aquí arriba para tenerla en cuenta. Ya tenemos todas las expresiones, BAB, BBC y IX, perdón. Ahora sí, vamos a tomar la primera fuente de corriente, la de 3IX. Vamos a dibujarla para analizar la supermalla, ¿no? Estamos analizando la supermalla conformada por las mallitas I2, I3 e I4. Entonces, vamos a dibujar la fuente de corriente, cuyo valor es 3IX. Vamos a dibujar qué corrientes de malla se desplazan a través de ella y en qué sentido. Si nos damos cuenta, I3 se mueve en el mismo sentido que la corriente de la fuente, ¿no? Que la flechita de la fuente, I3. E I2 se mueve, obviamente, en sentido opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente de la fuente, la ecuación de la corriente de la fuente, IX, es igual a la corriente de malla que se mueve en el mismo sentido de la flechita, I3, menos la corriente de malla que se mueve en sentido opuesto, que es I2. ¿Ya? Ahora, yo no puedo dejar esta expresión así en función de IX. Tengo que reemplazar ese IX por el valor que encontré aquí arriba. I1 menos I4. Entonces esto me daría 3 por I1 menos I4 igual a I3 menos I2. ¿Ya? Si yo desarrollo esto un poquito más, me quedaría pues 3I1 aplicando propiedad distributiva menos 3I4 es igual a I3 menos I2. ¿Sí? Y si yo paso todas las incógnitas a un solo lado, en este caso al lado izquierdo, me quedaría 3I1, 3I1. Este menos pasa al otro lado a sumar, más I2. Este más pasa al otro lado a restar,
menos I3, menos 3 y 4, ese no cambió porque no lo he cambiado de lugar, y igual a 0. ¿Sí? Y ya tengo mi ecuación número 2. ¿Sí? Esta sería mi ecuación número 1, por si acaso. Cualquiera de estas dos es mi ecuación número 1, la que ustedes quieran. Y listo, ¿no? Ya no hay problema con eso. En este caso, esta sería la ecuación número 1. ¿Por qué razón? Porque esta de aquí también está en valores pico. Ya, la del voltaje de la fuente. Ya, tomen la primera como ecuación número 1. Y bueno, la siguiente ecuación de la supermalla, recordemos, ¿cuántas ecuaciones tengo que sacarle a esta supermalla? 3, ¿verdad? Porque I2, I3 e I4, que son las corrientes de malla que me la conformaron, son desconocidas. Si las 3 corrientes de malla son desconocidas, tengo que sacar 3 ecuaciones de esa supermalla. ¿Ya? Bueno. Si una de esas corrientes fuese conocida, tendría que sacar solo 2 ecuaciones. Entonces vamos a sacar la siguiente ecuación, que es, bueno, 2BAC. Y las corrientes de malla que se desplazan a través de esta fuente serían I4 en este sentido, en el mismo sentido de la flechita, e I3 en sentido opuesto, ¿no? Por lo tanto, la corriente total a través de la fuente, que es 2BAC, es igual a la corriente de malla en el mismo sentido, I4, menos la corriente de malla en sentido opuesto, I3. Ahora tengo que reemplazar cuánto vale este BAC. Vale, ¿dónde está? Ya. 2 y 1 más I2 por 2 más 2i más 2j, perdón. Menos 2 y 3, creo. Déjenme ver. Y aquí creo que era menos 2j y 4. ¿Sí? Y 4. ¿Sí? Y ahí ya sería igual a I4 menos I3. ¿Sí? Déjenme ver. Sí, está correcto. Ya tengo la expresión de aquí. Y ahora tengo todo en función de mis corrientes de malla. Solo me falta dejar todas las incógnitas de un solo lado y ya tengo la ecuación. Entonces aquí me quedaría 4 y 1 al hacer la propiedad distributiva. 4 y 1 más y 2. Aplicar propiedad distributiva. Este 2 pasa a multiplicar el paréntesis. 4 más 4j menos 4 y 3, ¿verdad? Propiedad distributiva. Este 2 por esto de aquí. Menos 4 y 3. Menos 4j y 4, ¿verdad? Este 2 multiplicado por esto de aquí. Igual a y 4 menos y 3. Si yo paso estos dos al otro lado y aplico propiedad distributiva, me quedaría pues 4 y 1 no se ve alterado, y 2 tampoco se ve alterado. El coeficiente de 2. 4 más 4i, o 4j. Este de aquí, menos 4, más 1, ¿verdad? Me quedaría menos 3 y 3. Menos 4, bueno, aquí me quedaría menos, sacando factor común y 4, me quedaría el 4j, y este pasa al otro lado como negativo, pero sacando factor común menos y 4, me quedaría 1. Y esto es igual a 0. Y ya tendría la tercera ecuación. ¿Sí? Y ahí ya, pues, básicamente tengo casi resuelto el ejercicio. Ahora, estas son las ecuaciones supuestamente las más sencillas de hallar. ¿Cuáles van a ser las siguientes? Ahora, las siguientes van a ser esto de aquí. ¿Ya? Recordemos el criterio que aplicábamos nosotros para resolver estos ejercicios. Cuando teníamos una supermalla, hallábamos la primera ecuación con la fuente de corriente, ¿no? Ya está determinada.
La primera ecuación, la de la fuente de corriente. La segunda ecuación la hallamos haciendo esto. Nos ubicamos en las fuentes de corriente que crearon la supermalla. En este caso, la fuente de corriente de aquí y la de acá arriba, ¿no? Entonces, a esas fuentes de corriente y a todo lo que está en serie con ellas, que en este caso no hay nada en serie, las vamos a quitar y les vamos a hacer un cortocircuito, ¿ya? Las vamos a convertir en un cortocircuito. Voy a colocar aquí un cortocircuito. Vamos a hacer como si fuese un cortocircuito. A esta fuente de corriente y a todo lo que está en serie con ella, la voy a quitar y la voy a convertir en un cortocircuito. ¿Ya? Y a las mallitas que me quedaron, 3 mallitas ahora normales, individuales, les voy a aplicar el método de mallas y voy a sacar sus ecuaciones a cada una. ¿Ya? Entonces voy a sacar 3 ecuaciones de las 3 mallitas que me quedaron, que antes conformaban la supermalla, pero ahora se volvieron mallitas comunes y corrientes. Me dan un segundo, por favor. Ok. Entonces, ya que he formado un nuevo sistema, un nuevo circuito en el que ya no hay supermallas, ahora voy a sacarle las ecuaciones a las 3 mallitas. Vamos primero con la mallita I2. A esa la voy a llamar ecuación 1, ¿ya? Ecuación 1 o ecuación auxiliar 1. ¿Ya? Entonces sería, para sacar la corriente de la nueva mallita 2, pongo su corriente de malla positiva, como siempre, de la malla que estoy analizando, abro paréntesis, la suma de las impedancias en esta mallita, que sería sería la impedancia de este capacitor, que es menos 2J, más la impedancia del resistor, más la impedancia del inductor de aquí abajo, ¿no? 2J. Las impedancias por las que pasa esta corriente de malla. Ahora me pregunto, ¿tengo corrientes de malla compartidas? Sí, la corriente de malla I1 a través de este capacitor. Entonces tengo que restar I1 multiplicado por la corriente de multiplicado por la impedancia, perdón, que las une, ¿no? Que es la del capacitor. ¿Por qué resto I1? Porque si nos damos cuenta, I1 se desplaza a través del capacitor en este sentido que es opuesto al de la corriente de malla que estoy analizando, que es I2, porque I2 se desplaza así. ¿Ya? Por esa razón I1 aparece restando aquí. Bueno, ¿qué otra corriente de malla es compartida? La del inductor, a través de I5. Entonces directamente aparece restando ese I5 multiplicado por la impedancia que las une, ¿no? Voy a desplazar esto un poquito para acá, para tener espacio, ¿ya? Y esto es igual a los voltajes de las fuentes de voltaje en esta mallita. Sería menos VAB. ¿Por qué? Porque I2 se mueve de más a menos a través de esa fuente. ¿Ya? Esta expresión la vamos a desarrollar un poquito, por si acaso, porque si se dan cuenta, ahí me parece ya el VAB. Y el VAB era un problemón, ¿no? Vamos a ponerla acá abajo. Vamos a ponerla aquí abajito para poder desarrollarlo un poquito más, porque ya no hay espacio, ¿eh? Entonces, vamos a llevar este menos VAB al otro lado positivo, ¿ya? Para tenerlo todo listo. Entonces, antes de eso, notamos que este 2J y menos 2J se van. Menos con menos se hace más. Entonces me quedaría I1 multiplicado por 2J más I2 multiplicado por 2 menos 2J por I5. ¿Ya? Y este voltaje VAB lo voy a pasar a sumar al otro lado. Más VAB igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué pasé el voltaje VAB al otro lado? Porque tengo que reemplazarlo. Es este voltaje que está aquí. ¿Ya? Vamos a reemplazarlo como 2 más 2. Ya, listo. Vamos a reemplazar ese voltaje VAB, disculpen. ¿Ya? Sería 2J y 1. Vamos a reemplazarlo. Vamos a reescribir la ecuación. Más 2 por I2 menos 2J por I5. ¿Ya? Más, ¿cuánto vale VAB? Bueno, sería 2 y 1
más 2j y 2 menos 2 y 3 menos 2j y 4. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Ahora sí puedo sacar factor común i1 y me quedaría la suma de los elementos, de los coeficientes, ¿no? Entonces me quedaría i1 y la suma de los coeficientes entre paréntesis, ¿no? 2 más 2j. Saco el factor común, esa incógnita. Saco factor común i2 y me queda la suma de los coeficientes, ¿no? Entonces me quedaría i2 y la suma de los coeficientes, ¿verdad? 2 más 2j. Para i3, pues no tengo con qué sacarle factor común, me queda igualito. Menos 2 y 3. Y 4 no tengo con qué sacarle factor común, me queda igualito. Menos 2j y 4. E i5 me queda igualito porque tampoco tengo con qué sacarle factor común. Menos 2j y 5. Esto es igual a 0. Y esta todavía no es ninguna ecuación. Esta es la ecuación 1 que habíamos mencionado aquí. Esta es la ecuación auxiliar 1. La de la mallita 2 nada más. Sí es un poquito extenso, pero no era muy complicado, ¿no? Ya que tenemos el B a B, ya era nomás reemplazar. Ahora vamos a sacar la ecuación de la mallita 3. Para la mallita 3, pues ponemos su corriente de malla positiva. Abrimos paréntesis, la suma de las impedancias en esa mallita, que es la impedancia de este resistor y la de este capacitor, ¿no? Estas dos impedancias son compartidas. La primera es compartida con I1. Entonces resto I1 multiplicado por esa impedancia. La segunda es compartida con el capacitor. Perdón, es compartida con la corriente de malla I5. Entonces resto la corriente de malla I5 multiplicada por esa reactancia o esa impedancia, ¿no? Del capacitor. Es compartida. Y esto igual a 0 porque no hay ninguna fuente de voltaje en esta mallita. Esta ecuación de aquí la voy a copiar acá abajo. Solo la hicimos aquí arriba para tener a la vista el circuito. ¿Ya? Entonces copiamos esta ecuación. Y vamos a reordenarlo un poquito, ¿no? Vamos a reordenar un poquito. Me quedaría menos 2 veces I1 más I3 multiplicado por 2 menos 8J y menos por menos da más, entonces me quedaría más I5 multiplicado por 8J es igual a 0. Y esta sería mi ecuación auxiliar número 2. ¿Ya? Para la última ecuación auxiliar que tengo que sacar es la de la mallita 4, la otra mallita que se convirtió en una malla normal, ¿no? Entonces, para la mallita 4, pongo su corriente de malla positiva, abro paréntesis, la suma de las impedancias en esa mallita, la impedancia de este capacitor, que es menos 8J, más la impedancia de este inductor, que es J6, más la impedancia de este inductor de aquí, que es J2. ¿Ya? ¿Alguna de estas impedancias es compartida? Sí, la J6 es compartida con I5. Entonces tengo que restar I5 compartido con J6. La J2 es compartida con I1. Entonces tengo que restar I1 multiplicado por J2. Esto es igual a 0 porque no hay fuentes de voltaje en esta mallita. ¿Ya? Entonces vamos a copiar esta ecuación que está aquí y ya sería mi ecuación auxiliar número 3. ¿Sí? Vamos a copiarla aquí. Y notamos algo muy interesante. ¿Qué pasa? Menos 8 más 6, menos 2. Menos 2 más 2, 0. No va a aparecer I4 en esta ecuación. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 2J por I1, reordenando la ecuación, menos 6J por I5. Es igual a 0. Y esta sería mi tercera ecuación auxiliar. Ahora lo que tengo que hacer es sumar las tres ecuaciones y ver qué me queda. ¿Ya? Y esa sería mi tercera ecuación de la supermalla. Entonces vamos a copiar las tres ecuaciones. Vamos a copiarlas y las vamos a pegar aquí abajo.
para sumarlas, ¿no? Ya las tres ecuaciones finales. Segunda ecuación. Vamos a ponerla aquí. Y la tercera ecuación, vamos a copiarla. ¿Ya? Y vamos a sumar las expresiones así tal cual. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí me quedaría menos 2 y 1. Con este menos, con este 2 positivo se va. Menos 2j y 1. Con este 2j se va. 2 positivo por i3. Con este menos 2 y 3 se va. ¿Qué más? El i2 queda igualito. Entonces me quedaría i2 multiplicado por 2 más 2j, la primera. El menos 2 y 4 me queda igualito. Y el i3 me queda solo con el menos 8j. Entonces me quedaría más i3 multiplicado por menos 8j. El i4 me queda igualito, que me queda menos 2j y 4. ¿Ya? Y el i5, a ver, menos 2j y 5 más 8j, me queda 6j, ¿no? Menos 6j, se va, ¿no? Se va el i5. Entonces esto me queda igual a 0. Y ahí ya están sumadas las expresiones y esta es mi cuarta ecuación o mi tercera ecuación de la supermalla. ¿Sí? Y ya está. Ahora, notamos que tenemos 4 ecuaciones, pero teníamos 5 incógnitas. Entonces me falta una ecuación. ¿Cuál es la última ecuación que me falta? Pues ya por suerte es la ecuación más chiquita, que es la ecuación de la mallita 5. Si nos damos cuenta, la mallita 5 es una malla común y corriente. Ya, una vez que ya terminamos de analizar la supermalla y encontramos todas las ecuaciones, ya podríamos borrar esto del cortocircuito, ¿no? Ya no hace falta tenerlo ahí. Aquí. Ya vuelve a estar la fuente de corriente. Listo. Ahora, vamos a hacer la ecuación de la mallita 5. Sería su corriente de malla positiva multiplicada por la suma de las impedancias en esta mallita. 6j más 2j menos 8j. ¿Ya? Perdón, más el 4. Más el 4 ohmios que está aquí, de la resistencia. Más 4. ¿Sí? ¿Tengo impedancias compartidas? Claro que sí las tengo. La de J6 es compartida con I4, entonces tengo que restarle I4 por 6J. La de J8 menos J8 es compartida con I3. Tengo que restarle I3 por menos 8J. Y la de J2 es compartida con I2. ¿Sí? Voy a desplazar esto un poquito para acá. Un poquito más. Ya. ¿Por qué? Bueno, una vez que ya tengo este lado del igual, ¿verdad? Porque la resistencia de 4 ohmios no es compartida con ninguna otra mallita, pongo igual a la suma de voltajes de las fuentes de voltaje en esta mallita, que sería 200 raíz de 2 a 0 grados. Positivo porque voy de menos a más según la corriente I5. ¿Ya? Por eso les decía que solo tomen esta de aquí como la primera ecuación y no la de abajo. ¿Por qué razón? Porque aquí estoy colocando la expresión del voltaje de la fuente como un valor pico. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tomar la ecuación con el valor pico acá. Siempre las mismas ecuaciones. Si usan valor pico en una, usan valor pico en la otra. Si usan RMS en una, usan RMS en la otra. Ya no pueden ir intercalando. Pues no les va a salir la respuesta. Me dan un segundo para copiarla. A ver si ahí. Ya, ahí. Entonces, en última instancia, ya copio la ecuación y la pego. Y esta ya sería mi ecuación número 5. ¿Ya?
El ejercicio, al parecer, es el más extenso que hemos hecho. ¿Sí? Creo que este es el más extenso que hemos hecho. Pero básicamente ahí estaría resuelto. Sería el sistema de ecuaciones. 5 ecuaciones, 5 incógnitas. De hecho, voy a copiar el sistema de ecuaciones, lo voy a poner aquí para delimitarlo, ¿no? Siempre es bueno dejar al final el sistema de ecuaciones en un solo lado para pues, poder leerlo. Porque a veces hay ejercicios o preguntas en las que pues directamente les dicen, les revisan la respuesta y si tienen la respuesta bien, ya directamente tienen todos los puntos, ¿no? Bueno, si tienen la respuesta bien, también corroboran que tenga el procedimiento, ¿no? Pues tengan el procedimiento, pero pues ya que tengan la respuesta bien, ya quiere decir más o menos que pues realizaron el ejercicio, el análisis correcto en el ejercicio, ¿no? De ahí nomás se corrobora que tenga buen procedimiento, de acuerdo, y ya, en todos los puntos. Entonces, pues, así. Ya estaría el sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones de 4 incógnitas en realidad, porque hay uno ya es conocido. ¿Ya? 5 ecuaciones, 5 incógnitas, entre comillas. Ya resolvemos entre calculadora de sistemas de ecuaciones y me tiene que salir cuánto valen I1, I2, I3, I4 e I5. Que me parece que salen estas respuestas que están aquí. Ahora mismo no tengo la calculadora de sistemas de ecuaciones, pero la voy a comprobar más tarde. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Chévere. Notamos que este ejercicio era bastante largo, ¿no? Era un poquito extenso. Un poquito extenso, pero no tan complicado, ¿no? Solo era analizar, encontrar más o menos las relaciones entre los nodos, ¿no? Relaciones entre los nodos, las mallitas que se podían aplicar para poder encontrar eh, las expresiones para el voltaje VAB y BBC, ¿no? Era lo más complicadito que había. De ahí lo otro era solo aplicar método de mallas, que ya era conocido, y ya estaba. Bueno, ¿qué más? Bueno, si no hay ninguna duda respecto a este ejercicio. Profe, puede hacer un ejercicio que tenga así método de nodos, pero donde podamos encontrar un supernodo. Sí, claro. Ya, déjame buscar uno. Dame un segundo. Supernodo, a ver. Dame un segundo para buscar uno. No, en esta tarea no hay mucho. Entonces, déjame buscar uno en una guía anterior o algún libro. El 2 creo que es de eso con respecto a supernodo. Ya, el ejercicio 2. Pero el ejercicio 2 ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos el día viernes, por si acaso. Y en el ejercicio 2 te piden utilizar mallas, por eso no. O sea, analizar con nodos este ejercicio 2 sería un poquito extenso, en realidad. Vamos a buscarte uno que tenga varios supernodos, pero que sea... Perdone, era el 3, no el 2. Ah, ya. Sí, es correcto. El 3, sí, vamos a hacer el 3 entonces. Sí, el 3 tiene un supernodo ahí. Ya, hagamos el ejercicio 3 entonces. Bueno, si no hay preguntas respecto al ejercicio 1. A ver. Vamos a hacer el ejercicio 3. ¿Ya? En el ejercicio 3, pues notamos lo mismo, ¿no? Como era de los primeros ejercicios, no me dan el circuito en el dominio de la frecuencia, me lo dan en el dominio del tiempo. Pero notamos que todas las fuentes también trabajan con la misma frecuencia angular. No hay ningún inconveniente respecto a eso, no hay que aplicar superposición ni nada. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Encontrar pues la frecuencia angular a la que trabaja este circuito. ¿Cuál es esa frecuencia angular? Pues, segundo.
Ya, ok. ¿Cuál es esa frecuencia angular? Pues la frecuencia angular es lo que multiplica al omega t en las expresiones de las fuentes. ¿Ya? Sería la frecuencia angular, perdón, ahí, la frecuencia angular sería igual a 4 radianes por segundo. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer la transformación fasorial en cada una de las fuentes. ¿Ya? Vamos a redibujar el circuito, ¿ya? Porque es un circuito, no es un circuito muy grande. Entonces vamos a redibujarlo. ¿Ya? Más o menos. Esta es la fuente de voltaje. Aquí estaría la impedancia resistiva o el resistor. Aquí estaría el nodo A. Aquí estaría el nodo B. Aquí estaría la tensión, la fuente de corriente. Aquí estaría el capacitor con su reactancia capacitiva, obviamente. Y aquí estaría el resistor, ¿no? Aquí estaría también la fuente de corriente. Y este de acá abajo es el nodo de tierra. Ya. Y este que está aquí abajo es el nodo de tierra. Bueno, no cambia aquí la resistencia, ¿verdad? En la transformación fasorial. Este voltaje B se vuelve un fasor, voltaje B. Las fuentes de corriente siguen apuntando hacia el mismo lado. ¿No? Bueno, apliquemos la transformación fasorial en las fuentes. En la primera fuente, la de voltaje, me queda la misma magnitud y el ángulo es 0 porque no hay nada sumando, ¿verdad? En la fuente de corriente de acá, me queda la amplitud de la onda es la magnitud del fasor y el ángulo 0 grados, ¿verdad? Porque no hay nada sumando el omega t. En la fuente de corriente de acá sí hay un problema, ¿no? Recordemos, cuando tengo seno en una expresión, tengo que llevarla a coseno. Entonces, ¿cómo la llevo a coseno? Pongo la misma amplitud, pongo coseno, mismo omega t, pero aquí le resto 90 grados, ¿no? Resto 90 grados al ángulo. Y listo. Una vez que ya tengo la expresión de la fuente de corriente en coseno, aplico la transformación fasorial. La amplitud de la señal, ¿perdón? Disculpe que le interrumpa, pero ese de ahí ya lo hizo el martes pasado. Ah, ya lo hicimos. Sí, el 3 está en la ayudantía del 14. Ah, ya. Entonces déjeme buscar otro ejercicio, ¿sí? Hay uno de nodos mismos, ¿no? El 7 también es en nodos, eso no he hecho. Ya. Ajá, Hagamos el 7. ajá, el 3 Sí. está en la ayudantía del martes 14, por cierto. Ya, hagamos el 7 y pongamos la referencia en el nodo B2 para poder hacer un supernodo, ¿ya? Ok. Tenemos este ejercicio de aquí. Vamos a complicarlo un poquito. En lugar de resolver con las tensiones nodales que nos dan aquí, vamos a poner aquí la referencia de tierra. Ya, y a este le vamos a llamar B2. Para complicarnos un poquito, ¿no? Ahora sí tengo un supernodo entre B2 y B3. ¿Ya? Vamos a aplicar la transformación fasorial. No te pide, no te dice que tienes que determinar. Bueno, ya, vamos a aplicar la transformación fasorial. En la primera fuente, la de corriente, me quedaría, pues, el fasor me quedaría 5 raíz de 2, ¿no? 5 raíz de 2 a 0 grados, ¿no? Igual déjenme dibujarlo porque no se va a ver bien ahí. Sí, por el espacio, ¿no? Me quedaría aquí la fuente de corriente. Aquí el inductor.
Aquí me quedaría el resistor. Aquí me quedaría la fuente de voltaje VG. Bueno, voltaje alterno VG. Ya, listo. Y aquí me quedaría ya el capacitor, ¿no? Ya, ahora sí. Ahí ya puedo escribir un poquito mejor. Ahora sí. Vamos a dibujar los nodos. B1, que sería el nodo B2. Y ese sería el nodo B3. Ya, los he cambiado de lugar. Y entonces aquí tendríamos el nodo de tierra. Ya, para que se forme un supernodo entre B2 y B3. Ya, bueno, vamos a hacer la transformación fasorial. Primero para la fuente de corriente. La amplitud de la señal es la magnitud del fasor. Y el ángulo es lo que está sumando al omega t, 0 grados. Para la señal de voltaje, la amplitud de la señal es la magnitud del fasor, 220 raíz de 2. Y el ángulo es lo que está sumando al omega t, que en este caso son 90 grados, ¿no? Ya tengo el fasor de voltaje. Ahora me falta encontrar las reactancias capacitivas y reactancias inductivas, ¿no? El menos JXC1, menos JXC2 y el JXL1. ¿Ya? Vamos a encontrar esas reactancias, ¿no? Me da un segundo, por favor. Ok, ya puedo ver. Notamos que la frecuencia angular a la que están trabajando ambas fuentes, ¿cuánto es? 2500 radianes por segundo. ¿Sí? Un segundo, por favor. Sí, perdón, no había visto el mensaje aquí. No me llega la notificación del mensaje, disculpa. Bueno, tenemos la frecuencia angular. Tenemos ahora para hallar la reactancia inductiva del inductor, ¿no? Obviamente. Sería la frecuencia angular, 2500, multiplicado por la inductancia, que es 1.6 milihenrios. ¿Sí? Que esto me va a dar, me da un segundo para sacarlo. Me busco la calculadora. Aquí está. Sería 1.6 por 2.5. Esto me da 4. Me va a dar 4. 4 ohms. La reactancia capacitiva XC1 sería igual a 1 sobre la frecuencia angular, que es 2500, multiplicado por la primera capacitancia, que sería 100 microfaradios. 100 micro o 100 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto me daría 1 sobre 2500 por 100, por 100 por 10 a la menos 6. Me va a dar 4. ¿Ya? Y por último, la XC2, que sería igual a 1 sobre la frecuencia angular, 2500, multiplicado por la capacitancia 2, ¿no? 50 microfaradios. Sí, que esto me tiene que dar 8. Déjame ver. Sí, 8. Sí, porque 50 es la mitad de 100. 8 ohms. Ya. Listo. Básicamente ya tenemos las reactancias. Entonces prácticamente ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia. Simplemente hay que reemplazar. En el XL1 ponemos 4. En el XC2 ponemos 8 y en el XC1 ponemos 4, ¿no? 4 y aquí 8. Este resistor vale 12 por si acaso. 12. Listo. Ya, ahora sí, una vez que ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia, podemos aplicar el análisis nodal para encontrar las
expresiones de los nodos, ¿no? B1, B2 y B3. Por si acaso, puede suceder que las tensiones nodales que les dan en B1, B2 y B3 aquí no sean las mismas que les darían si B2 estuviese aquí arriba, ¿no? Porque cambiaría el arreglo ahora. Pero bueno. Vamos a analizar B1. B1 sería, bueno, para analizar el nodito 1, ¿no? Analizamos el nodito 1 ligado a la tensión nodal B1. Ponemos B1 multiplicado por la suma de los 1 sobre de las impedancias tocando el nodo. ¿Cuáles son esas impedancias? Las de estos dos capacitores, ¿no? Están tocando a B1. 1 sobre menos 8J más 1 sobre menos 4J. ¿Sí? ¿Alguna de esas impedancias es compartida con una tensión nodal que no sea el 0 voltios? Recordemos, este es el 0 voltios por si acaso, 0 voltios. Sí, la menos 4J es compartida con la tensión nodal B sub 3. Entonces aquí, restando, va el B sub 3 multiplicado por 1 sobre menos 4J. ¿Sí? ¿Tengo alguna otra tensión nodal compartida? ¿Alguna otra impedancia compartida? No, ¿verdad? Esta de aquí es compartida con el 0 voltios y no cuenta. Entonces pongo igual a la suma de voltajes, perdón, a la suma de corrientes siendo inyectadas al nodo por medio de fuentes, sería esta de aquí, 5 raíz de 2, menos las corrientes siendo extraídas por medio de fuentes. ¿Hay alguna fuente de corriente siendo extraída de este nodo? No. Entonces, pues ahí queda la primera ecuación, ¿sí? Me da un segundo para sacar esto de aquí, que sería un octavo más un cuarto. Sería 3 octavos o 0.375. Ya. Entonces, esto de aquí me va a dar B1 por 0.375 J. ¿Ya? Esto de acá me va a dar B3 por menos 0.25 J. Al poner el signo menos acá, por si acaso. Y esto, como es 5 raíz de 2 a 0 grados, es lo mismo que tener 5 raíz de 2 nomás. ¿Ya? Y ya tengo la primera ecuación. Para la siguiente, ahora sí, ya me encontré con el supernodo. ¿Ya? Tengo que B2 y B3 están formando un supernodo. Entonces, para analizar ese supernodo, primero, ¿qué hago? Vamos a poner aquí supernodo entre B2 y B3. Esto aquí no hace falta ponerlo, pero vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, para el primer lugar, perdón, vamos a colocar la fuente. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar las tensiones nodales entre la fuente, ¿no? Su valor de voltaje, ¿cuánto es? 2 raíz de 2 a 90 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la primera ecuación es la tensión de la fuente o el voltaje de la fuente, 2 raíz de 2 a 90 grados, es igual a la tensión nodal en el positivo, B3, menos la tensión nodal en el negativo, B2. ¿Sí? Y pues prácticamente esta ya sería la segunda ecuación del sistema o la primera ecuación del supernodo. ¿Sí? La ecuación de la fuente siempre es la más sencillita. Entonces, antes que nada, podríamos reemplazar esta expresión. Sabemos que el ángulo de 90 grados es lo mismo que decir J, ¿no? Podríamos reemplazarla como 20 raíz de 2 por J, ¿no? O un número que solo tiene parte imaginaria, ¿no? Parte compleja. B3 menos B2. Listo. Mi segunda ecuación del sistema o mi primera ecuación del supernodo. La siguiente ecuación, pues la vamos a hacer de tal forma que asumimos que en lugar de la fuente hay un circuito abierto. Me dan un segundo para copiar esto. Un segundo, por favor.
Ok. Ya, para la siguiente ecuación, si se acuerdan que cuando había una supermalla, para la ecuación auxiliar, a la fuente de corriente la volvíamos un cortocircuito. Ya. En cambio acá, a la fuente de voltaje, la vamos a volver un circuito abierto. La convertimos en un circuito abierto. Y ya, ¿no? Ahora tenemos que B2 y B3 son nodos comunes y corrientes, ¿verdad? Ya no son un supernodo. Vamos a analizarlos de forma independiente. Primero B2. B2, ponemos su tensión nodal positiva, abrimos paréntesis, la suma de los 1 sobre las impedancias tocando el nodo. Solo hay una, ¿verdad? La de 4J. Sería 1 sobre 4J. ¿Esta impedancia es compartida con algún nodo que no sea el 0 voltios? No, ¿verdad? Es compartida con el 0 voltios. Entonces no tengo que restarle nada. Igual a la suma de corrientes siendo inyectadas al nodo por medio de fuentes, no hay ninguna, menos las corrientes siendo extraídas del nodo por medio de fuentes, que es la de aquí. ¿Sí? Porque sale del nodo. 5 raíz de 2 a 0 grados o 5 raíz de 2 simplemente, ¿no? Esta sería mi ecuación número 1 de las auxiliares, ¿no? Para la segunda ecuación auxiliar sería la ecuación del nodo B3. Entonces pongo su tensión nodal positiva, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre las impedancias tocando el nodo, la de este resistor y la de este capacitor. 1 sobre 12 más 1 sobre menos 4J. ¿Sí? ¿Alguna de estas impedancias es compartida? Sí. La de menos 4J vimos que es compartida con el B1. Entonces hay que restarle B1 multiplicado por 1 sobre menos 4J, que es la impedancia que las comparte, ¿no? Y esto es igual a 0 porque no hay fuentes de corriente tocando el nodo, ¿verdad? Me da un segundo, por favor. Un momento. Ok. Ya. Entonces, 1 sobre 12, ¿cuánto es? 1 partido 12 es 0,083. Entonces, si yo regrupo esto un poquito mejor, me quedaría B1. Pongo el signo menos acá adentro, me quedaría menos 0,25J. ¿Ya? No me crean, háganlo ustedes mismos. Y les va a quedar esto, ¿no? Más B3 multiplicado por 0,0833 en la parte real más 0,25J. ¿Sí? Igual a 0. Y esta es mi segunda ecuación auxiliar. ¿Ya? Entonces vamos a sumar las dos ecuaciones, 1 y 2, y me va a quedar que B1, bueno, me va a quedar primero B1 multiplicado por menos 0,25J. Ya, acá me va a quedar más B2 multiplicado por 1 sobre 4J, es lo mismo que decir menos 0,25J, ¿no? No me crean, háganlo ustedes mismos, ¿sí? Más B3 por esto, ¿no? 0,0833 más 0,25J, ¿no? Igual a 0. Y esta ya es mi tercera ecuación del sistema o mi segunda ecuación de la supermalla. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, recalculadora de sistemas de ecuaciones y ya tengo la respuesta. Las tensiones nodales B1, B2 y B3. ¿Ya? Obviamente hemos complicado un poquito este ejercicio al poner el supernodo. ¿Ya? Complicado entre comillas porque no era tan complicado en realidad, ¿no? Solo era sacar dos ecuaciones y ya está, ¿no? El hecho de haber cambiado el nodo, ¿no? Si nosotros no hubiésemos aplicado ese cambio, hubiésemos, por ejemplo, dejado el nodo de tierra aquí abajo, ¿ya? Y el B2 arriba, el nodo de tierra aquí abajo, bueno, el nodo de, perdón, el nodo de tierra aquí abajo, ¿ya? Y aquí hubiésemos dejado el B2,
Lo único que hubiese pasado es que B3 era directamente el voltaje de la fuente, ¿no? Y tendríamos que analizar B1 y B2. No había nada complejo ahí, ¿no? Era prácticamente lo mismo que hicimos. ¿Ya? Obviamente estamos condicionados a que posiblemente B1, B2 y B3 no sean los mismos que nos tendría que salir si lo hiciésemos con la configuración que nos daba el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Bueno, si no hay dudas, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. ¿Ya? Igual, creo que con la tarea, que ya tienen prácticamente toda la tarea aquí en los videos de las clases, pueden estudiar para la lección. Igual si tienen alguna duda, algo que necesiten preguntar, pueden preguntar por el grupo o por mensaje. Trato de responder siempre. Si tienen alguna duda en un ejercicio, les puedo confirmar la respuesta, lo resuelvo rapidito en MATLAB y les confirmo la respuesta, ¿no? Y bueno, ¿no? Me avisan si tienen la lección el día jueves. Trataré de estar presente el día jueves en la lección para si tienen alguna duda me puedan preguntar durante la lección. Ya, obviamente dudas así sobre, qué sé yo, un ejercicio o algo, ¿no? Y ya, ¿no? Básicamente eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, gracias. Ya. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense.